Bueno, entonces en la clase anterior habíamos empezado a hablar acerca de la labor de la Corte Interamericana. No sé si alguien tiene una pregunta o algo de lo que vimos el tema pasado antes de continuar con este aspecto. Bueno, entonces si no hay preguntas, les decía, veníamos hablando acerca de la labor de la Corte Interamericana y habíamos, bueno, ya habíamos hablado acerca de su creación a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hablamos acerca de sus funciones, que decíamos tiene una función consultiva cuando le elevan solicitudes de opinión consultiva, tiene una función contenciosa, que es propiamente a través de la cual resuelve los casos contenciosos, es decir, los casos que le son elevados a través de las denuncias que conoce inicialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es allí donde determina la responsabilidad o no de los estados a través de fallos que son definitivos e inapelables, ¿no? Hablamos que después de los fallos siempre hay un proceso de supervisión de cumplimiento de las sentencias y que además tiene la posibilidad de dictar medidas provisionales si lo considera pertinente ante casos de extrema gravedad y urgencia para evitar perjuicios irremediables. Habíamos entonces ya iniciado como tal el tema del procedimiento en las peticiones, para lo cual hay que tener en cuenta unos elementos sustantivos antes de hablar de lo procedimental, es decir, de cuáles son esos requisitos que hay que tener en cuenta para poder presentar las peticiones ante la Comisión Interamericana. Hablamos de quién lo podía presentar y decíamos cualquier persona lo puede presentar, no tiene que ser a través de abogado, lo puede presentar una persona individualmente, un grupo de personas o una organización en nombre de un grupo de personas. Y decíamos que además nos puede presentar un Estado, ¿no? Un Estado contra otro Estado también pueden presentar las peticiones ante la Comisión Interamericana, y habíamos quedado justamente en este aspecto de si la Comisión y la Corte se pueden considerar una tercera o cuarta instancia a nivel internacional, y decíamos que su labor no es propiamente la de una tercera o cuarta instancia, es decir, no es una instancia a la que yo pueda acudir para que me modifiquen el sentido de un fallo con el cual yo no estoy conforme, sino que la labor de la Comisión y de la Corte se concentra en revisar violaciones a derechos humanos que no siempre se dan cuando un fallo no cumple mis expectativas. Bien, entonces siempre es importante, si acudimos en torno a la decisión que se tomó en un proceso judicial, pues tener claro o destacar cuáles fueron los aspectos que atentan o violan contra los derechos humanos, porque definitivamente de otra manera pues no me van a considerar admisible mi petición. Hablamos también acerca del tiempo, el tiempo que hay para presentar la, la petición, y decíamos que desde el momento en el que se agotan los recursos, a partir de ese momento se tienen 6 meses para presentar la petición ante la Comisión Interamericana. Es decir, son los 6 meses posteriores a la fecha de la notificación de la decisión judicial definitiva con la que se agotan los recursos internos. Bien, pero decíamos que hay unas excepciones en cuyo caso pues no se cuenta ese término de 6 meses, sino que se entenderá que se debe presentar dentro de un plazo razonable. Pero para entonces entender qué significan esas excepciones, pues tenemos que tener claro qué es agotar los recursos judiciales internos. Bien, porque las excepciones a esos 6 meses, es decir, al agotamiento de los recursos internos, pues va de la mano con entender qué significa agotar los recursos judiciales. Y eso quiere decir que se tiene que presentar ante las instancias nacionales los recursos, las acciones que el ordenamiento jurídico interno prevé para solucionar ese debate, ese conflicto que se está suscitando. Bien. En consecuencia, pues depende de cada caso analizar cuáles son los recursos que se tienen. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, del asesinato de una persona, ¿ok? ¿Qué recursos en el ordenamiento jurídico colombiano se prevén para lograr verdad, justicia y reparación por el asesinato de una persona? ¿Cierto? Entonces,
Alguien dirá, bueno, pues necesitamos acudir a la jurisdicción penal para que le juzguen a esta persona y luego abrir un incidente de reparación integral. Entonces, habrá que presentar ese medio judicial y esperar hasta que se resuelva y haya una decisión definitiva. Es decir, no se agota el recurso con que haya una decisión de primera instancia, a menos que nadie interponga recursos. Pero si yo no estoy de acuerdo con esa decisión de la primera instancia, yo estoy en la obligación de apelar, porque la legislación prevé un recurso para solucionar mi inconformidad, que es el recurso de apelación. Bien, entonces no basta con decir, bueno, me salió en contra la primera instancia, voy a acudir a sede internacional. No, porque en sede internacional el Estado va a decir, él o ella fueron negligentes porque no agotaron los recursos que existían, que era en este caso la apelación o incluso pues la casación, dependiendo del caso. Entonces, siempre es importante establecer eso, establecer cuál era el recurso, cómo lo agoté y cuándo fue la última decisión. Y la recomendación también es, si yo tengo que presentar, o más bien, si la legislación prevé recursos extraordinarios, pero mi caso no se enmarca dentro de las causales de procedencia de ese recurso, porque ustedes saben, por ejemplo, que en términos de casación hay, por ejemplo, un monto mínimo de indemnización cuando se tratan, digamos, de este tipo de pretensiones, o hay ciertos delitos que pueden llegar a ser conocidos en casación. Si de pronto mi caso no encaja en esas causales de procedibilidad de esos recursos extraordinarios, es muy importante que en la petición o denuncia ustedes indiquen que existía ese recurso, pero tienen que indicar el por qué no cabía en su caso. De otra manera, lo que suele pasar es que el Estado alega que no acudieron a esos recursos extraordinarios y bueno, pues sí es muy importante el caso de ustedes que fundamenten muy bien eso, porque como les digo, la Comisión Interamericana está compuesta por múltiples abogados y no siempre el que conoce del caso conoce todos los aspectos del ordenamiento jurídico interno. Por lo mismo es que la falta de fundamentación en una denuncia o en una petición puede terminar generando ese tipo de dificultades. Bien. Bueno, entonces eso como para que lo tengan en cuenta, entonces agotar los recursos judiciales quiere decir intentar acudir a los tribunales nacionales para que ellos resuelvan la situación. Si definitivamente en sede judicial o no existe el recurso, porque puede pasar que no haya un medio, en general sí lo hay, pero hay casos muy particulares que a veces no contemplan este tipo de recursos, yo puedo llegar a considerar si mi caso se encuentra dentro de las excepciones del agotamiento de los recursos internos. ¿Cuáles son esas excepciones? La Convención Americana contempla 3 excepciones al agotamiento de los recursos internos. ¿Qué significa que son excepciones? Significa que para estos 3 casos en específico no aplican los 6 meses de caducidad que ya hemos hablado. Es decir, en estos casos yo tengo que presentar mi petición en un plazo razonable. Bien, y ya vamos a hablar de por qué en un plazo razonable y no en un término específico, ¿no? En principio, los 6 meses son muy fáciles de contar cuando yo ya tengo la decisión judicial. ¿Por qué? Porque ya sé cuál fue la fecha exacta en la que se profirió ese fallo y se notificó, y por lo tanto tengo la posibilidad de contar esos 6 meses de manera clara. En cambio, en las excepciones, pues no es fácil determinar desde qué momento se empieza a contar el término. Por lo mismo es que se ha establecido que se debe presentar en un plazo razonable. Miremos entonces cuáles son esas excepciones. Esas excepciones son, la primera, hola Juan Camilo, bienvenido, todavía no hemos llamado a lista, al final vamos a llamar a lista. ¿Cuáles son esas excepciones? La primera, que las leyes internas no establezcan el debido proceso para proteger los derechos que se alegan violados. Es decir, que no exista un recurso a nivel interno que permita dirimir ese conflicto
o que no ofrezca las garantías para que esa persona pueda solucionar su problemática. La segunda, que no se haya permitido a la presunta víctima el acceso a los recursos internos o se le haya impedido agotarlos. Por ejemplo, ustedes recordarán, algunos de los compañeros hablaba del caso del campo algodonero versus México y mencionaban que parte de los hechos en los que allí se fundamentaba era que cuando los familiares de las víctimas iban ante las autoridades para interponer el recurso, para interponer una denuncia por la desaparición de su familiar, no les recibían las denuncias con diferentes excusas, ¿no? Que no, que esperé a ver si es que andaba de parranda, bueno, en fin, las diferentes excusas, pero en todo caso no le permitían a los familiares de la víctima acceder a ese recurso, ¿bien? En ese caso, pues, al no haberse permitido establecer la denuncia por la desaparición, pues el Estado nunca va a iniciar la desaparición, pero no porque la víctima no haya querido, sino porque el Estado se lo impidió. En ese sentido, entonces, es que podría establecerse una excepción al agotamiento del recurso interno. Y la tercera excepción, que es la que frecuentemente se presenta, es la que más se alega en el sistema interamericano, es que haya una demora en emitir una decisión final sobre el caso sin que exista una razón válida. Y ahí hay que establecer dos cosas. En principio, esa demora judicial, que es lo que nosotros conocemos a nivel interno como mora judicial, en esa mora judicial en principio pues es difícil establecer el término en el que se considera que una decisión no ha sido válidamente tomada a nivel interno. De hecho, la comisión y la Corte no han establecido un término exacto para ello, han considerado más bien elementos, aspectos a evaluar cuando están emitiendo la decisión de si fue razonable o no el término que se han tardado las autoridades para tomar la decisión. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Porque han sido tres aspectos que se han considerado. La primera, la complejidad del caso. Si hay casos que son poco complejos y aún así hay una demora de años o incluso décadas, la comisión va a considerar que efectivamente el caso cae en esa excepción. Entonces, lo primero que considera es la complejidad del caso. Lo segundo, la actividad que ha realizado el interesado, es decir, uno como víctima sí ha hecho lo que tenía que hacer en el proceso, porque habrán casos en los que el retraso es porque, por ejemplo, la víctima ha sido citada a ampliación de entrevista y nunca ha ido, ¿cierto? En ese caso, entonces, se diría, el Estado no ha avanzado porque no quiera, sino porque la víctima no ha puesto de su parte, ¿bien? Y lo tercero, ¿cuál ha sido la actitud de las autoridades involucradas en el caso? Es decir, si han tenido una actitud negligente, si han sido renuentes a continuar con el caso o si ha habido una razón justificable que impida realmente el progreso del caso. Entonces, de acuerdo con esos tres factores, la complejidad del caso, el interés en las actuaciones por parte de la víctima y la actitud de las autoridades interesadas son los tres factores que se han considerado a la hora de establecer si efectivamente se recae en esta excepción. Bien, entonces importante que ustedes lo sepan para que lo consideremos. En términos generales, cuando ya hay una demora, en casos simples, no, cuando ya hay una demora de aproximadamente 5 años, ya se empieza a considerar que la decisión pues definitivamente recae en esta excepción. Pero además, usualmente cuando los casos llegan al sistema interamericano, ante la Corte o ante la Comisión, usualmente las personas ya llevan décadas, en lugar de años, décadas esperando la decisión y por lo mismo pues la decisión en torno a esta excepción es bastante simple, ¿no? En el sentido de que es evidente que existe una demora en esa decisión final. Todo eso entonces para concluir que hay unas excepciones, pero que siempre la regla general es el agotamiento de los recursos internos. Eso significa que el sistema internacional es subsidiario, es decir, yo tengo que acudir primero al sistema nacional y si el sistema nacional no me resuelve la dificultad, entonces acudo al sistema internacional. Bien,
¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, adicionalmente la comisión ha considerado que una persona puede llegar a estar exceptuada de ese agotamiento de los recursos cuando se encuentra en situaciones extremas. Por ejemplo, cuando una persona está en indigencia, cuando justamente por esa situación no puede pagar un abogado siempre que el sistema nacional no ofrezca el servicio gratuito. Por ejemplo, aquí sí tenemos un sistema gratuito que son los defensores públicos, que son sistemas que paga el Estado. En consecuencia, en principio, pues esta excepción no cabe para el caso colombiano, pero sí es importante tener en cuenta que hay casos extremos, ¿no? Situaciones de indigencia, situaciones que, aunque se agotó el recurso interno, uno encuentra que en esos casos, pues definitivamente el término se vería flexibilizar, ¿no? Como por ejemplo los casos de extrema indigencia o, por ejemplo, de enfermedades graves que imposibilitaron a la persona acudir al sistema, etcétera. Ahora, miremos entonces cuál es el contenido de una petición ante la Comisión Interamericana. ¿Cuáles son esos elementos que definitivamente debo presentar? Y esto, pues ustedes lo pueden encontrar ahí. Yo, por ejemplo, sé que en el segundo corte varios de ustedes acudieron a las minutas, etcétera, y de hecho, este contenido de la petición también lo encuentran. Incluso la propia comisión ha publicado formularios guía. Eh, de hecho, actualmente las peticiones se presentan directamente en el portal web de la comisión, de manera que realmente no hay que enviar un correo electrónico, sino que se hace un registro en la página web de la comisión y la comisión, de hecho, tiene el mismo formato de estos elementos que les voy a mencionar. En el mismo formato se los va pidiendo. Tienen la posibilidad, el problema es que a veces el formato tiene una extensión máxima de palabras y hay aspectos que de pronto, sobre todo en casos muy complejos, que quizá el espacio no da para poner toda la información. En esos casos lo que uno recomienda es establecer toda la información solicitada en el formulario de la petición y, en un documento en Word que este sistema permite adjuntar documentos. De hecho, es necesario adjuntar documentos de prueba. Se puede anexar una petición completa, ¿sí? Una petición más amplia, si el espacio pues no es suficiente para ustedes en el formato o en el formulario que la comisión les brinda. Bien, pero ¿cuáles son esos datos que ustedes deben establecer o deben indicar allí? Lo primero, como es lógico, los datos de la presunta víctima y de sus familiares. Bien, esos datos de esas presuntas víctimas y de sus familiares, pues hace referencia al nombre, la cédula, la dirección, el teléfono, ¿sí? De estas víctimas, el correo electrónico, bien. Esos efectos de poder llegar a comunicarse con las víctimas, aunque usualmente cuando las víctimas acuden a través de una organización o de un abogado, el abogado también brinda sus datos y de hecho la persona que presente la petición es la que se conoce como parte peticionaria, ¿sí? Que es lo segundo que les dicen allí. Los datos de la parte peticionaria como su nombre, teléfono, dirección y correo electrónico. La parte peticionaria es la persona que presenta como tal la petición, pero la petición la puede presentar a nombre de unas presuntas víctimas. Entonces, habrán dos aspectos, la parte peticionaria, que sería, por ejemplo, uno como abogado, y la presunta víctima y sus familiares, que ya vienen a ser pues las diferentes personas que intervienen como tal dentro o que sufrieron la violación a los derechos humanos. Bien, después de eso viene una descripción completa, clara y detallada de los hechos que se consideran o que se alegan. Allí se tiene que ser muy explícito sobre cómo ocurrieron, cuándo ocurrieron, en dónde ocurrieron, por qué se está considerando al Estado como responsable de esos hechos, porque recuerden que en el sistema interamericano yo denuncio al Estado, yo no puedo denunciar a particulares. Entonces yo tengo que evidenciar en los hechos por qué el Estado es responsable. Y aquí quiero hacer una precisión de algo que noté en algunas de las
de las denuncias que presentaron en el segundo corte, algunos que seguían el formato y creo que de pronto no revisaron bien, bueno, no lo sé, pero en la parte de los hechos los escribieron en 3 renglones, ¿sí? Sí, les decía el formato, una descripción breve de los hechos, y quizás se dejaron llevar por eso y los sintetizaron en 2 renglones, cuando, bueno, los hechos incluso ya los tenían, ¿cierto? Entonces, no se recomienda que ustedes acudan a un sistema internacional describiendo los hechos en 2 renglones o en un párrafo de 5 renglones, porque muy seguramente van a considerar que la petición no está bien fundamentada o que no ofrece claridad frente a los hechos que se están vulnerando, ¿sí? Porque recuerden, en los aspectos, en el caso hipotético que yo les brindé, yo se los brindo como persona externa que está diciendo qué pasó, pero cuando ustedes redactan la denuncia, ustedes tienen que ser claros porque son los autores. Y ahí les recomiendo también eso. No, en la denuncia suena raro que digan la autora alega tal cosa. Claro, en el caso hipotético se los planteo así porque ustedes son los que tienen que redactar la petición. Pero cuando ustedes están redactando, yo no puedo decir la autora alega tal cosa porque el autor soy yo. Entonces, ¿cómo quedo yo como autor diciendo la autora alega? ¿Sí? Como abogado yo puedo hablar en tercera persona de mis representados, ¿no? Mis representados, la señora Pepita Pérez, ¿cierto? Pero no la autora porque el autor como tal soy yo. Si alguien iba a preguntar algo, Profe, sí, en el caso de las personas que están en situación de vulnerabilidad y graves, esas personas deben de probarle al Estado que están en esa situación o el Estado se encarga de identificar a ese grupo vulnerable. no, cuando la persona, digamos que estamos ya hablando de haber acudido al sistema internacional, ¿no? Cuando acudo al sistema internacional, yo sí debo demostrar, por lo menos sumariamente, ¿sí? Que yo me encontré en esa situación de vulnerabilidad. Bien, lo que pasa es que el Estado tendría que desvirtuarlo. Bien, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, puedo alegar que tenía esa situación de vulnerabilidad de indigencia, por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, presentando declaraciones extrajuicios de testigos, de familiares míos que saben que yo estuve fuera de mi hogar X tiempo y que estuve en situación de indigencia, ¿cierto? Entonces, esos son pruebas siquiera sumarias. Yo no le puedo pedir al Estado que pruebe mi condición de vulnerabilidad, yo tendría que ofrecerla de antemano, al menos sumariamente. Lo que tendría que hacer el Estado es tratar de controvertirlo, ¿cierto? Si es que encuentra que esa situación de vulnerabilidad no se dio. Pero sí es necesario que se compruebe al menos con algo, con una prueba básica, para que no sea simplemente un dicho o una mera manifestación. Ujú. Bueno, el siguiente aspecto de la petición es la indicación de las autoridades estatales que se consideran responsables. Ahí es donde ustedes ya indican cuál fue el agente estatal que vulneró como tal los derechos. Si fueron, por decir algo, miembros del ejército o miembros de la policía, si fueron autoridades de carácter departamental, municipal, nacional, ¿cierto? Supongamos alcaldía, gobernación, si se dio por parte de la propia rama judicial, la vulneración a los derechos, en fin, ustedes harán la indicación de las autoridades estatales que consideran responsables. Bien. Luego, los derechos que se consideran violados. Bien. Y en los derechos que se consideran violados, recuerden que estamos en el sistema interamericano. Aquí no se invocan tratados de la ONU, se invoca principalmente Convención Americana de Derechos Humanos. Bien. Y si se encuentra alguna otra convención, eh, alguna otra convención relacionada con los hechos como tal, yo puedo llegar a citarlo. Por ejemplo, Convención contra la Desaparición Forzada, la Convención Interamericana contra la Tortura, la Convención de Belém do Pará. Bien, todas recuerden que hacen parte del sistema interamericano. Ojo, recuerden que cuando hablo de derechos violados, quiero decir que yo voy a indicar, porque por ahí me encontraba una denuncia del segundo corte que decía, se violó el derecho a la igualdad y el derecho a la dignidad humana, pero no decían de qué tratado, no decían en qué artículo,
Entonces yo tengo que ser muy preciso e indicar, claro, el derecho violado y en qué artículo y en qué tratado se encuentra contenido. Bien, es lo ideal. Bien, dentro de una denuncia, sobre todo pues si ustedes lo están redactando en calidad de abogados. Mínimamente pues se tienen que ofrecer los derechos que se consideran violados. Bien. Luego, nuevamente lo que hablamos de agotamiento de recursos internos, es decir, las instancias judiciales o autoridades a las que se acudió para remediar las violaciones alegadas. Y en ese aspecto, considerando también las denuncias del segundo corte, una recomendación es que ese agotamiento de recursos internos se haga de una manera un poco más explícita, ¿no? Sobre todo cuando yo voy a alegar una excepción. Bien, por ejemplo, las personas que tuvieron el caso de la persona, eh, la pareja del mismo sexo, en ese caso, pues se agotaron los recursos internos completamente, pero los recursos internos no remediaron la situación. Bien, por lo mismo, pues se acude a esa instancia internacional porque se agotaron los recursos y no se encontró solución. Pero las personas que tuvieron el caso relacionado con ejecuciones extrajudiciales, tortura, etcétera, en ese caso en particular, si ustedes notan, se intentaron agotar recursos internos, pero realmente en el momento en el que se presenta la petición no se habían agotado recursos internos, porque ahí les hablaban si hubo una denuncia penal, hubo una solicitud de reparación administrativa, pero ninguna de esas decisiones, ninguno de esos procesos se había resuelto todavía. Pero ¿qué había pasado? Que habían pasado 20 años y no les habían dado solución. Eso quiere decir que está inmerso en una excepción al agotamiento del recurso interno. Por lo mismo, la recomendación es que cuando ustedes estén en ese acápite de agotamiento de recursos internos, es importante, sí, mencionar, no tanto enlistar, porque algunos de pronto lo enlistaron como sí, un checklist de qué se hizo, pero no se explicaba más allá de eso y muchas veces ahí es importante mencionar a qué autoridad se acudió, cuándo se acudió, qué decisión tomó, en qué sentido la tomó, ¿sí? Eh, ¿Por qué si se agotó completamente el recurso, por qué esa decisión que se tomó no permite solucionar la violación a los derechos? ¿Sí? Y eso sí es importante mencionarlo. ¿Por qué esa decisión no permite remediar la violación alegada? Bien. O si yo estoy en cambio en una excepción al derecho, perdón, en una excepción al agotamiento del recurso interno, entonces yo menciono eso, a qué instancia acudí, cuándo acudí, qué hasta dónde va, en qué etapa va, cuánto tiempo ha transcurrido desde que se presentó, por qué ese lapso es irrazonable para resolver la petición y de qué manera entonces se termina convirtiendo en una excepción. Bien, entonces si ustedes tienen que tratar el agotamiento de los recursos internos, consideren eso. ¿Cómo voy a argumentar esa parte? Como si ya hubiera agotado los recursos internos y los recursos no me solucionaron el problema, o voy a alegar una excepción al agotamiento de los recursos internos, porque ahí es donde yo tengo que argumentar suficientemente para evitar, por ejemplo, que si yo acudo, que eso pasa mucho, si yo acudo al sistema y no indico que estoy en una excepción, aunque el formulario de la comisión les pregunta directamente si están en una excepción y por qué, pero ténganlo muy presente desde ahora. Yo tengo que tener claro qué camino voy a tomar, si el de agotamiento de recursos o el de una excepción. Bien. El siguiente acápite es el de las pruebas. Tengo que establecer cuáles son las pruebas que están disponibles para presentar ante la comisión. La comisión no pide pruebas originales, es decir, acepta copias del proceso penal, de declaraciones extrajuicio, acepta videos, bueno, realmente acepta todo tipo de documentos en términos generales. Pero ustedes también pueden llegar a solicitar eh, que en algún momento, por ejemplo, por ejemplo, si tienen testigos de los hechos, pueden relacionar testigos, en fin,
pueden relacionar diversos tipos de pruebas, incluso en la instancia contenciosa ante ante la Corte hay la posibilidad de pedir incluso peritajes. Pero bueno, todo ello pues se enuncia qué pruebas tienen al inicio, precisándoles también que en general a lo largo del trámite de la comisión se reciben nuevos documentos, nuevos aspectos que se den con posterioridad a la presentación de la petición. Básicamente reciben todo tipo de documentos hasta antes de proferir informe de fondo. Bien, que ya vamos a hablar del informe de fondo. Y el último aspecto es indicar si se ha acudido a alguna otra instancia internacional, que tiene mucha relación con lo que hablábamos también en el sistema de la ONU. Yo no puedo acudir a la Comisión Interamericana si ya acudí por los mismos hechos ante otra instancia internacional. Entonces, eso se los preguntan porque si ustedes sí acudieron, pues de antemano les van a decir que la petición no es procedente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, Bueno, profe, todo está muy claro. ok. Bueno, un aspecto a considerar que sí les quería clarificar. Ya hemos hablado de que son Profe, víctimas. una pregunta. Sí, Rafael. Qué pena interrumpirla. Sí, dime, En Rafael. e- en el último punto de la anterior diapositiva, Sí. ese último punto se toma para tomar una decisión a través de eso o mirar qué decisiones tomaron anteriormente frente al caso. Bueno, hay, en términos generales, lo que se hace, o el motivo por el que se pregunta esto, es porque, por regla general, si yo ya he acudido a otra instancia internacional, muy seguramente la comisión, cuando haga la revisión de la petición, me va a decir que no puede conocer de la denuncia porque ya está el caso o lo está tramitando o ya tomaron una decisión en otra instancia internacional. ¿Sí? Que depende mucho de la instancia a la que se ha acudido y para qué se acudió, ¿sí? Por ejemplo, hubo un caso en la comisión que el informe fue publicado hace relativamente poco, que era el caso de una comunidad indígena y la comunidad indígena acudió a la Comisión Interamericana, pero también hubo un momento en el que acudió a la OIT, no a los comités de la ONU, sino a la OIT, por un tema de las licencias extractivas que se habían concedido sin permiso de ellos, ¿sí? Pero ellos no acudieron por violación al derecho a la falta de reconocimiento, de, de su personalidad jurídica como comunidad indígena, etcétera, sino únicamente porque no se siguieron los lineamientos de la OIT frente a la concesión de licencias mineras, ¿sí? Cuando hay comunidades indígenas. Y en ese caso la comisión consideró que no había, digamos que, choque entre esos dos trámites porque tenían una naturaleza y una finalidad distinta. El problema es cuando yo acudo ante un comité de la ONU, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, y también a la Comisión Interamericana por los mismos hechos con la misma finalidad, ¿sí? En ese caso sí va a haber un choque y me van a rechazar la denuncia por justamente eso, ¿no? Porque ya hay otra instancia internacional que está conociendo y decidiendo del caso. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, entonces les decía aquí, simplemente para dejar claros unos conceptos que seguramente ustedes lo habrán visto cuando estuvimos hablando de las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Ya hablamos de unos conceptos que son las víctimas directas y las víctimas indirectas, ¿no? Recuerden, la víctima directa es la que sufre como tal la violación al derecho, mientras que las víctimas directas son sus familiares, es decir, los que no sufrieron directamente la violación al derecho, pero que por causa de la situación de su familiar terminan siendo afectados, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con el dolor, el sufrimiento por causa de la situación de su familiar, y eso con el transcurrir del tiempo pues se termina constituyendo en una violación a un derecho humano en sí mismo, ¿no? Que les decía, usualmente la integridad personal.
A partir de eso, también hay que tener claro los derechos de las víctimas, ¿no? Que ustedes quizá lo hayan escuchado mucho, que los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación. Esos son los derechos que se le deberían garantizar a una persona que haya sido víctima de violación de sus derechos. El derecho a la verdad, que quiere decir el saber qué fue lo que ocurrió verdaderamente, que ese es usualmente la solicitud que suelen realizar personas que tienen a sus familiares desaparecidos, que quieren saber qué fue lo que realmente pasó con ellos, o que fueron asesinados y no saben por qué, ¿no? Y en las investigaciones debería esclarecerse esos aspectos. Justicia, que quiere decir que se haya investigado, juzgado y sancionado al responsable de la violación al derecho de la víctima. Y la reparación, que ya tiene que ver con las acciones que se toman para restablecer de alguna manera, quizá no totalmente, pero al menos parcialmente, el derecho que fue vulnerado. Ese aspecto de la reparación es, bueno, los tres son complejos, pero la reparación en sí misma eh, se puede ver desde diferentes perspectivas o digamos que incluye diferentes aspectos y esto ha sido algo que se ha avanzado por parte de la Comisión y de los sistemas internacionales, porque anteriormente cuando se buscaba reparar una víctima, casi siempre lo que ocurría era que se le indemnizaba, es decir, se le daba dinero, pero se dejaba de considerar otros aspectos y muchas veces hay víctimas que no tienen interés en el dinero o que el dinero no restablece realmente, no sienten que sea una satisfacción para su caso y que habrían preferido otras cosas, como la verdad o la justicia. Pero esos aspectos de la reparación integral contemplan varias medidas, como cuáles. La indemnización es una de ellas, sí, lo que tiene que ver con el aspecto pecuniario, en donde se entiende que ningún dinero va a poder pagar el dolor que sufre una persona, pero que de alguna manera la tasación de cierto dinero pues les permite a ellos también continuar, ¿cierto?, con su proyecto de vida. La restitución, que esto también aplica dependiendo del tipo de violación, usualmente pues tiene que ver con la restitución del derecho. Por ejemplo, una persona que ha sido desplazada y que perdió su casa, pues se le debería restituir esa casa, ese terreno. Por eso ustedes escuchan actualmente el tema de la restitución de la tierra, ¿no? Que es justamente uno de los aspectos relacionados con la reparación de las víctimas. La rehabilitación, que tiene que ver con el proceso de sanación de la persona. Para eso, pues depende también de la violación. Usualmente la rehabilitación se da a través de tratamientos psicológicos que se ordena que el Estado les brinde a las víctimas para que puedan iniciar ese proceso de sanación y puedan de alguna manera también, digamos que continuar con su vida, quizá no de la misma manera, pero al menos con ese proceso de sanación. Lo que tiene que ver ya con la satisfacción, que incluye diversas medidas que le permitan a la persona pues ver satisfechos sus derechos. Ahí se consideran elementos que van desde perdón público, todo lo que tiene que ver con medidas de reparación simbólica, estatuas, monumentos, cursos en materia de derechos humanos, etcétera. Y las garantías de no repetición, que es un tema bastante complejo, y son las acciones que tiene que emprender el Estado para evitar que esas situaciones se vuelvan a dar. Muchas veces esas medidas tienen también que ver con este tema de capacitar a sus funcionarios en cursos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario. Ha pasado mucho en los casos que veíamos relativos a las masacres, ¿sí? Una de las medidas que usualmente se toma es que se capacite a las personas en materia de derechos humanos para que eviten cometer ese tipo de actuaciones. Bien, esto sí como muy a grandes rasgos para que ustedes al menos sepan, ¿no? Pues hayan escuchado brevemente estos términos en caso de que alguna vez los lean o los necesiten. Bueno, ahí están y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana se habla mucho de estos aspectos. Entonces, bueno, los invito a que profundicen también con posterioridad en la misma jurisprudencia. Ahora,
Hablando propiamente del procedimiento ante la comisión y ante la corte, lo primero es recordarles que la comisión conoce de los casos inicialmente, es decir, las peticiones o denuncias no se presentan directamente ante la Corte Interamericana, sino ante la comisión. Esas denuncias, hay varios medios, se puede radicar físicamente, se puede enviar por correo electrónico, pero realmente el medio más utilizado actualmente es el portal del sistema individual de peticiones que está en la página de la Comisión Interamericana. En la parte de arriba hay una sección que se llama casos, ¿sí? Cuando ustedes ingresan ahí, hay una opción que dice portal de peticiones y les va a cargar esta parte. Para poder presentar la denuncia a través de esto, ustedes tienen que registrarse en el sistema. Hay que crear una cuenta y a partir de allí pues ya se despliega la opción para presentar una petición. ¿Cómo es el trámite entonces para presentar la petición? Bueno, de acuerdo con el artículo 44 de la Convención Americana, es factible presentar esas peticiones individuales radicadas en el sistema que les mostraba. Cuando la comisión recibe esa petición, pues le asigna un número y va a hacer un examen de admisibilidad de acuerdo con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Entonces, revisa que tenga ese contenido mínimo, ¿no? Que se haya alegado la violación de un derecho, que la víctima esté y que sea identificable, que haya agotamiento de los recursos internos. Si se encuentra que la petición no es admisible, es decir, no cumple con esos requisitos, pues se considera no admisible, se notifica el trámite de inadmisión, pero si cumple pues con los presupuestos, la petición será admitida. Una vez es admitida, entonces se inicia el procedimiento como tal y la petición se convierte en un caso, ¿no? Es decir, queda registrada en el sistema y pues con el número de radicado que haya quedado, que se le haya asignado, se convierte en un caso. ¿Qué se hace a continuación? Lo que se hace es que se solicita información al Estado, es decir, se le envía la comunicación, la petición que fue radicada ante la comisión y el Estado informa, usualmente les dan un plazo de 3 meses, 4 meses, 6 meses para que presente información de ese caso. Y una vez el Estado ha presentado la información, se le pide al peticionario que realice sus observaciones frente a la respuesta que brinda el Estado. Bien. ¿Qué va a pasar? En tanto, digamos que la decisión que toma la comisión no se da directamente después de que el Estado y el peticionario dan respuesta, ¿no? Usualmente pasa un tiempo y por lo mismo la comisión sigue pidiendo información. Es decir, la dinámica va a ser por un par de meses o muchas veces por un par de años que la comisión pide información al Estado, le transmite esa respuesta al peticionario, el peticionario presenta sus observaciones frente a lo que dijo el Estado, la comisión vuelve y pide información al Estado y le comunica lo que dice el peticionario, el Estado informa si hay nuevos avances y se pronuncia sobre lo que dice el peticionario, luego se le vuelve a informar al peticionario para que presente sus observaciones. Bien, entonces viene a ser una dinámica muy de, llamémoslo así, de seguimiento. Pero entre tanto, la comisión puede optar por, ya digamos que hacer un acercamiento entre las partes y proponer una solución amistosa. Hoy en día es un trámite bastante, que se está apostando bastante por el trámite de solución amistosa, teniendo en cuenta pues que permite solucionar el caso de manera mucho más expedita. ¿Qué es la solución amistosa? Pues un acercamiento que la comisión hace entre las partes, tratando de que el Estado, en principio, pues cuando hay solución amistosa, el Estado no es declarado internacionalmente responsable, pero sí adquiere unas obligaciones frente a las presuntas víctimas para repararles en ese proceso que ellos han venido mencionando. Cuando se hace ese acercamiento entre las partes puede pasar varias cosas, que efectivamente haya el acercamiento, que las partes digan, bueno, me interesa la solución, puede pasar que la parte peticionaria diga, no me interesa una solución amistosa, o que el Estado diga, no me interesa una solución amistosa. Entonces, si hay ánimo conciliatorio,
lo que va a pasar si hay una solución amistosa es que la comisión elabora un informe en el que transmite a las partes y a la propia OEA cuál fue la solución amistosa a la que se llegó. Ese trámite está contemplado en el artículo 49 de la Convención Americana y por lo tanto entonces es factible que el caso se tramite por vía de solución amistosa, se hace el acercamiento en las partes, se llegan a unos compromisos y la comisión presenta un informe sobre la solución amistosa. Ahí no se archiva el caso, sino que se continúa haciendo un seguimiento para ver si se cumplen un 100% los acuerdos a los que se llegaron con las partes y el caso solo es archivado cuando el acuerdo ha sido cumplido en un 100%. Y por supuesto, al haber sido cumplido en un 100%, pues el caso se archiva. Si no hay una solución amistosa, ¿qué va a pasar? Entonces, la solución amistosa, digamos que el trámite de la solución amistosa cesa y continúa pues el trámite respectivo, dándosele traslado a las partes como les venía mencionando, de la información que se brinda. La comisión realiza una investigación del caso, puede hacerlo cuando digamos que todo está completamente probado por vía documental, pues esa investigación puede versar exclusivamente en datos documentales, pero también la comisión puede realizar una audiencia sobre el caso para indagar si el Estado, por ejemplo, ha incurrido en esa responsabilidad internacional. Ahí es factible, usualmente pues es una audiencia en donde se presentan los representantes del Estado y los representantes de la comisión, por supuesto, y las presuntas víctimas, en donde pues se hace un acercamiento en relación pues con el caso. La comisión también puede hacer la investigación a través de visitas in loco, es decir, para constatar sobre todo situaciones de de graves violaciones a derechos humanos, puede hacer visitas in loco pidiendo permiso de autorización del Estado. Lo ha hecho, por ejemplo, algunos de los compañeros mencionaba el caso de las comunidades garífunas en Honduras. La comisión hizo una visita in loco en el trámite de estas peticiones de las comunidades garífunas y se hizo una visita in loco en su momento para constatar qué era lo que estaba pasando. Entonces la comisión tiene esa posibilidad de realizar ese tipo de investigaciones y a partir de ello pues la comisión puede encontrar que no hay responsabilidad del Estado, en cuyo caso pues elabora un informe en ese sentido y hasta ahí va a llegar el trámite ante la comisión, o puede indicar que sí hay responsabilidad. Y cuando sí hay responsabilidad, entonces la comisión va a elaborar un informe confidencial que contiene unas recomendaciones para subsanar la violación y reparar el daño. Ese aspecto del informe confidencial está contemplado en el artículo 50 de la Convención Americana. Y justamente allí, entonces, lo que hace la comisión es elaborar este informe confidencial que es conocido como informe de fondo, ¿sí? El informe de fondo es el informe confidencial en principio, en donde se le dan unas recomendaciones al Estado para que continúe, digamos que para que le tome unas medidas a las que corresponden. Bien. En ese aspecto, entonces, el informe confidencial, bueno, depende, hasta ahí es hasta donde llegaría el trámite de la comisión cuando el Estado no ha ratificado la Convención Americana, es decir, cuando la petición se basa en la Declaración Americana, el caso puede llegar hasta ese informe de fondo o ese informe confidencial, por supuesto con su respectivo seguimiento, pero no va a poder llegar a ser elevado ante la Corte Interamericana. Cuando sí puede llegarse a elevar ante la Corte Interamericana, la comisión lo que hace es establecer, bueno, el Estado normalmente les dan 3 meses para que cumplan con estas recomendaciones. A los 3 meses el Estado tendría que presentar un informe donde indique cuáles han sido los avances y a partir de ello el Estado... Doctora Juliana, ¿cómo Sí. estás? Me disculpas que interrumpa la Hola, clase. Anita, ¿cómo estás? Ay, muy bien, ¿y tú cómo has estado?
Bien, bien, gracias, Anita. Muchachos, buenos días. Interrumpimos la clase de parte de coordinación académica porque vamos a darles una información muy importante frente al tema de cartera por parte del doctor César. Ella va a entrar a la clase. Es una información de 5 minutos, muy importante para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Anita. Entonces esperamos al doctor César. Ah, sí, ya. Ya ingresó. Hola, buenos días. Buenos días, doctor César. Bienvenido. Doctora Juliana, qué placer saludarla. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchachos, buenos días a todos. Voy a robarles unos minuticos de su clase, por favor. Muchísimas gracias. La información que tenemos en este momento por parte de la universidad para ustedes es con relación a lo de las líneas de crédito del ICETEX. En este momento el ICETEX es la entidad que ha apoyado a todas las universidades en el país y tiene disponibles ya todas sus líneas de crédito tradicionales, y adicional a las líneas de crédito, a estas líneas de crédito tradicionales, ustedes pueden encontrar en la página del ICETEX o en una información que les va a llegar a todos al correo por parte de la universidad. Van a encontrar todas las líneas de crédito, los requisitos, y adicional una línea de crédito nueva, que es la línea de crédito sin codeudor, o la línea de crédito que tiene por nombre Fondo Nacional de Garantías Codeudor. Esta es sin codeudor, pero también tiene unos requisitos que deben ustedes cumplir para poder acceder a este crédito. La idea es que ustedes tengan como alternativa, adicional a las que ustedes ya pueden estar contemplando, manejando, han pensado, la posibilidad de acceder a un crédito con el ICETEX, con la intención de que de ahora hasta que ustedes finalicen sus estudios, ustedes no tengan ningún problema en el proceso en el proceso de matrícula, hasta que ustedes finalicen su formación profesional. La idea es que ustedes puedan entrar a la página del ICETEX o lean y saquen el tiempo y lean la información que les va a llegar de parte de la universidad, para que ustedes miren si esa es la opción que ustedes necesitan para continuar o la que ustedes quieren elegir. Ustedes miren en cuál de las líneas de crédito se pueden acomodar de la mejor manera. Hay líneas de crédito para todos los estratos económicos, para todas las posibilidades económicas, para todas las necesidades económicas. Me refiero a que hay líneas de crédito de corto plazo hasta largo plazo. En todas las líneas de crédito hay requisitos por cumplir, pero también hay unas posibilidades muy grandes para que ustedes puedan continuar y terminen su proceso de formación. La idea es que ustedes estén muy pendientes de esto, lean, se empapen muy bien de en cuál de todas las líneas de crédito que tiene ofertada el ICETEX ustedes pueden estar y cumplir con esos requisitos y continuar y terminar su proceso de formación profesional. La idea de esta charla es que ustedes se motiven a consultar esa página, de que se motiven y dejen pues y dejen ustedes ese miedo que de pronto le pueden tener al crédito ICETEX, que es una muy buena alternativa. Se la digo yo, que manejamos ICETEX aquí en la universidad desde hace ya más de 10 años. Entonces la idea es que ustedes lo puedan tener como una de sus alternativas para empezar este segundo semestre del año 2020. La doctora Ana Lucía creo que ya les compartió en el chat el número mío, que es 315-267-8556. Lo hago con la intención de que cualquier duda que ustedes tengan, me pueden llamar, me pueden escribir al WhatsApp, o para que yo les haga un acompañamiento, les pueda dar una información un poco más ampliada de lo que ustedes pueden necesitar, o cuando ustedes ya hayan determinado que esta línea de crédito es la que a mí me conviene, esta es la línea de crédito que yo quiero elegir, yo les puedo hacer una asesoría, un acompañamiento mucho más amplio. Les agradezco a todos por la atención prestada. A la doctora Juliana, muchísimas gracias por habernos dado este espacio en su clase. Muy amables, les deseo un feliz resto de día. Muchas gracias por todo. A usted, doctor César, muchas gracias por la información. Doctor César, qué pena una pregunta. Señor, dígame.
La universidad no ha dado ideas así como de de un reajuste financiero para las matrículas. Camilo, ¿cierto? Sí, señor. Camilo, mira, en este momento la información que yo tengo es esta que yo te estoy transmitiendo del ICETEX. La información con relación a alguna variación en el proceso o cambio en el proceso de matrículas para el 2020, sé que sí la están analizando y llevan ya unos días reunidos para mirar cuál es la viabilidad o qué se les puede ofrecer o qué pueden tener en un futuro con la universidad. Pero cuando ya hayan tomado una decisión las directivas de la universidad, ellos nos lo van a comunicar a todos y me incluyo, porque yo creo que cuando ustedes les comuniquen, a mí también me van a decir, César, vamos a manejar la universidad de esta manera en el proceso de matrícula. Yo también estoy a la espera de la información. Cualquier cambio que haya, las directivas de la universidad se lo estarán dando a conocer a ustedes en los próximos días. No va a ser mucho tiempo porque ya en los próximos días es que empezamos el proceso de matrícula. Eso, muchas gracias. Listo, Camilo, con todo gusto. Doctora Juliana, muchas gracias. Muchas Muy gracias, amable. doctor César, un Bueno, gusto. Juli, Que esté muy muchas bien. gracias, muchachos, un Anita, feliz día. muchas gracias. Que les Feliz vaya día. bien. Gracias, Anita. Bueno, muchachos, entonces, aprovechando los 2 minutos que nos quedan, estamos realmente unos 10 minutos de terminar el sistema interamericano, que es el tema que quiero cerrar para que aprovechemos la próxima semana para hablar de unos fundamentos en la parte de derecho internacional humanitario, pues algunos conceptos elementales que están muy relacionados con los tratados o los convenios que ustedes estuvieron revisando. Entonces, bueno, el próximo lunes, bueno, precisando, ¿no? De pronto los compañeros que no sean de este grupo, sino solamente de esta materia, el examen quedó para la segunda semana, ¿no? Eh, y bueno, entonces la próxima semana pues vamos a culminar el contenido de nuestra materia. Como les digo, vamos a tomarnos la primera parte de la clase del lunes para terminar sistema interamericano e iniciar con los fundamentos de derecho internacional humanitario, que va a ser el tema propiamente de lunes y miércoles. En ese aspecto, entonces, sí quiero aprovechar este minutico para mencionarles la actividad de plan lector que estaba pendiente. Yo les había dicho entonces que íbamos a ustedes a continuar con la lectura a partir del último relato que se leyó en el segundo corte por Lina Villa, que ya nos comentó cuál era ese relato. La idea es que ustedes lean al menos 10 relatos adicionales, ya si quieren pues pueden optar por irse a los últimos 10, leer los siguientes 10, leer intercalados, como ustedes lo prefieren. Bien, pero la idea es que lean al menos unos 10 relatos. Ustedes saben que son relatos cortos. ¿Y cuál es la idea? Bueno, ahorita les voy a mandar una fotico de esto para que lo sepan. La idea es que a partir de 5 relatos, ustedes hagan una reflexión sobre esas violaciones que ustedes encuentran en materia de derechos humanos. Y si esos hechos fueran tratados al día de hoy, ¿qué tratados ven que están vulnerándose ahí? ¿Cierto? Entonces, si ustedes dicen, bueno, no, yo veo muchas violaciones del derecho a la vida, la idea es que ustedes citen el relato, ¿no? Por ejemplo, ustedes dicen, yo veo una violación del derecho a la vida en el relato llamado Y no dejaba de llorar, porque la niña explica que su papá fue asesinado así, así, así. Bien, entonces que ustedes hablen de las diferentes clases de violaciones, al menos en 5 relatos, ¿no? Que citen el relato y que digan qué tipo de violaciones encuentran en ese relato. Y que a partir del segundo punto, a partir de lo que vemos el lunes, que son los principios de derecho internacional humanitario, qué principios ven violados ahí que realmente son bastante claros. Cuando ustedes vean el lunes los nombres de esos principios, va a ser bastante claro qué principios se violaron, ¿no? El principio de limitación, el principio de distinción, que van a ver que en general la mayoría de los relatos evidencian eso. Bien. Entonces, es básicamente esa la actividad, que ustedes continúen con la lectura, seleccionan esos relatos y a partir de esos relatos identifican qué violaciones a derechos humanos hay allí y qué principios de derecho internacional humanitario encuentran violados en estos relatos, haciendo la citación de qué encuentran en el respectivo relato. No tienen que hacer un resumen del relato, sino indicar cómo se ve reflejado esa violación en el respectivo relato. Bien. La actividad es grupal, los que la quieran hacer individual, la pueden hacer individual.
Los que quieran hacerla grupal, la pueden hacer grupal. Y pues estaría como fecha de entrega hasta el domingo 24 de mayo. Yo la voy a dejar habilitada desde ahora para los que quieran, pero pues va a estar habilitado y ya pues ustedes hacen la entrega como siempre lo hemos hablado, que estén los nombres contenidos en el relato. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta para finalizar? No, profe. Valentina pregunta cuál va a ser la dinámica del parcial. Vamos a hacer también un taller evaluativo, ¿sí? Que ya el día del examen se los estaré explicando como, digamos, lo hicimos en el segundo corte. Les mostraré el contenido del taller evaluativo y les daré un tiempo para que lo puedan resolver. Listo, Valentina. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, ya he tomado yo asistencia mientras el doctor César estaba hablando, entonces no vamos a llamar a lista por el día de hoy, ya pasé como tal la asistencia. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias por su presencia, que estén muy bien, profe, feliz muchas día. gracias, feliz día. Chao, profe, gracias. Muchachos, hasta luego. Gracias, profe, chao. Chao, profe, Muchas gracias. gracias, Hasta profe, que luego. esté muy bien. Buen día. Gracias. Hasta luego, profe, hasta gracias. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.